El seminario se titula Insomnio como predictor, comorbilidad o síntoma residual de la depresión. Vamos a tocar algunos temas como hablando de las generalidades de la depresión mayor, el impacto que pueda tener en la población, la importancia que es tratar este padecimiento, la participación del insomnio dentro de la depresión, los cambios de la arquitectura del sueño en depresión, el insomnio antes, durante y después de la remisión de un episodio depresivo, cómo es que piensan los pacientes cuando tienen insomnio y cuando tienen depresión, el tratamiento tanto psicoterapéutico como farmacológico del insomnio y la depresión, cómo es que hay un efecto placebo del tratamiento y algunas conclusiones. La depresión mayor es un padecimiento recidivante caracterizado por una gama de síntomas físicos, emocionales o cognitivos que varían de acuerdo al tipo, severidad y duración del episodio. No me voy a detener aquí porque todo el mundo conoce los criterios, pero pues tristeza y anedonia tienen que estar presentes, una u otra o las dos. Dentro de las generalidades vemos que la depresión mayor va a afectar varios niveles de la esfera de un individuo, tanto a nivel personal como a nivel social, a nivel físico, médico, familiar y económico. Según los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, las mujeres tienen una mayor prevalencia. Hay 3 picos de edad que son 17, 32 y 65 años. Se presenta con más frecuencia en la clase social baja, aunque ninguna clase está exenta de presentarlo. Y el estado civil, aquellos que no tengan una pareja, es decir, los solteros, los viudos, los divorciados o los separados, tienen un mayor riesgo de presentar un episodio depresivo. Hablando un poco más de la epidemiología de la depresión mayor, vemos que en la población mexicana adulta, que consiste entre 18 y 65 años, 7.2% de la población va a tener un episodio por lo menos en la vida y va incrementando conforme vayan teniendo más edad. Es decir, entre 18 y 29 años la prevalencia va de 5.7% y esto llega a incrementar hasta 9.6% en el grupo de mayor de 55 años de edad. Las mujeres, como vimos, tienen una prevalencia más importante en los trastornos del afecto. Según los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, estos están 1.6 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. La depresión mayor es el tercer trastorno psiquiátrico con mayor utilización de servicios de salud, seguido del déficit de atención, el trastorno de pánico. La depresión mayor tiene un 21.8%. También está dentro de los 3 trastornos más incapacitantes, seguido de la fobia social y el trastorno de estrés postraumático. La depresión mayor es el que más impacto a nivel laboral tiene, son los pacientes que más faltan a trabajar a expensas de este trastorno. ¿Cómo es que va a impactar en la economía de una población? La doctora Marlene Delgadillo fue una residente de este instituto y elaboró ella una tesis en la cual primero tenemos que tomar en cuenta algunos términos. Un gasto de bolsillo en salud de un hogar representa todo lo que una familia va a invertir en la salud, es decir, en los honorarios médicos, en la consulta, en una hospitalización. Cuando esto excede más del 30% de la capacidad de pago que pueda tener una familia, esto va a representar un gasto catastrófico originado por motivos de salud. Hay otros 2 términos que son los costos directos y los costos indirectos. Solo para conceptualizar, los directos es todo aquel que yo de forma directa le pago al médico o al hospital. Y los indirectos son todo aquello que yo pierdo por estar, en este caso, con una depresión. Por ejemplo, por la incapacidad o por mortalidad en todo caso. En este estudio de tesis, la doctora nos presenta estos datos que la población mexicana tiene una baja cultura de prevención. Entonces, los pacientes se van a presentar a los servicios de salud únicamente o principalmente cuando la enfermedad esté avanzada. En estos casos ya es muy difícil llevar a cabo un tratamiento ambulatorio y generalmente ya se requiere hospitalización. La hospitalización, en conjunto con la utilización de medicamentos, va a representar un importante
repercusión en el gasto directo en salud. Y se vio dentro de las conclusiones de este estudio de tesis es que la mitad de los hogares presentaron un gasto catastrófico. Esto es relevante ya que de entre 3/4 partes de la población lo sostienen las mujeres en la población mexicana y vemos que las mujeres tienen una mayor prevalencia de este episodio. En un estudio de lupa en el Journal of Affective Disorders, vemos que de los costos directos, ya para conceptualizar, ya en términos monetarios, una persona puede llegar a perder de $1,000 a $2,500 al año y además de los costos indirectos puede llegar a perder de $2,000 a $3,700. Al 2020 vemos cómo la depresión mayor figura dentro ya no solo de las primeras 10 enfermedades o discapacidades por discapacidad, sino está dentro de las primeras 3. Vemos cómo en países en vías de desarrollo es la primera, a nivel mundial es la segunda y a nivel de países desarrollados pues es la tercera causa de días perdidos por incapacidad. Es importante tratar un episodio depresivo mayor, ya que vemos en esta gráfica cómo la depresión mayor se va a comportar como otras enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión, enfermedades coronarias. En el eje de la Y vemos que una funcionalidad de 100 representa la mayor funcionalidad que pueda tener un sujeto y un 0 significa pues, que no tenga nada de funcionalidad. A nivel físico, vemos esto como en verde oscuro, la depresión mayor va a tener una menor funcionalidad que la diabetes, la hipertensión, enfermedad coronaria y aquellos que no tengan enfermedades crónicas. A nivel físico y laboral, va a tener menor funcionalidad que los pacientes con diabetes e hipertensión, pero un poco más que enfermedades coronarias. Y los pacientes con depresión mayor van a tener más días pasados en cama que pacientes con diabetes e hipertensión, pero un poco menos que aquellos con enfermedades coronarias. Entonces, de no tratar este episodio, pues estaríamos viendo que esto se comporta igual que otras enfermedades crónicas. Bueno, ya adentrándonos en el insomnio dentro de la depresión mayor, vamos a conceptualizar qué significa el insomnio. El insomnio es una insatisfacción por la cantidad o calidad de sueño asociado a una dificultad tanto para iniciarlo, para mantenerlo o despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir. Es necesario que se cumplan estos dos requisitos, que haya una adecuada oportunidad y circunstancias para dormir, de lo contrario estaríamos hablando de una privación de sueño, y que repercuta en el funcionamiento diurno, de lo contrario estaríamos hablando de una disminución en la necesidad de dormir. Hablando de la funcionalidad diurna, el insomnio puede repercutir a nivel de cualquier esfera de la vida de un individuo, puede llegar a producir fatiga o malestar, que haya disminución en la atención, concentración o memoria, que haya sensación de somnolencia diurna, lo que pueda repercutir a errores por descuidos, incluso accidentes graves, problemas de conducta, alteraciones afectivas como las más importantes tristeza e irritabilidad, disminución de la motivación, energía e iniciativa. Y bueno, esto es bien importante, los pacientes cuando no pueden dormir se preocupan por ello, por la repercusión que esto va a tener en el día y contribuye a que el insomnio se perpetúe. El insomnio se va a clasificar por tiempo. Es episódico cuando tiene una duración de más de un mes y menos de 3 meses y hay un estresor vinculado. Y es persistente cuando se presenta durante más de 3 meses y con una frecuencia de más de 3 veces por semana. Hablando un poquito de la epidemiología del insomnio en la depresión mayor, vemos como 80% de los pacientes con depresión mayor van a tener alguna forma de insomnio. 12% de los pacientes depresivos van a tener síntomas de insomnio lo suficientemente severos para que hablemos de un diagnóstico comórbido. En el reporte del STAR-D obtenido en el 2010, aquí vemos como 84.7% de los pacientes con depresión mayor que buscaban atención para recibir tratamiento presentaban alguna forma de insomnio, siendo el insomnio intermedio la forma más frecuente de forma aislada y el insomnio inicial, intermedio y terminal, o sea, una combinación de las 3 modalidades de insomnio, era la forma más prevalente dentro de los pacientes. Al igual que en los pacientes con depresión mayor, los pacientes con insomnio se presentan más frecuente en mujeres, en niveles socioeconómicos bajos,
más frecuente en los adultos mayores, también porque bien sabemos que hay mayores trastornos médicos, psiquiátricos o por uso de sustancias. Estos dos padecimientos pues son importantes por la discapacidad. Hace ratito hablábamos de la depresión. En este estudio de Alonso en el 2011 y colaboradores, vemos cómo 34.8 días de discapacidad perdían los pacientes deprimidos por año y los pacientes con insomnio 36 días al año, lo cual no es nada despreciable. Los pacientes con depresión tienen afectación en la arquitectura del sueño. En el punto número 1 son los cambios objetivos propiamente dichos del insomnio. El primer punto nos habla que en un paciente deprimido va a haber una disminución del tiempo total de sueño, un aumento de latencia de sueño, lo que quiere decir del momento que yo me voy a la cama, el tiempo que me tardo en quedar dormido, un aumento de alertamiento después del inicio de sueño, un incremento en la frecuencia en que yo despierto temprano y una disminución de la eficiencia de sueño. La eficiencia de sueño es el tiempo que yo me duermo entre el tiempo que paso en cama, entre 100, mayor de 90 es lo esperado normal, y si está disminuido, pues esto es lo que se ve en los pacientes con depresión. También hay otros puntos importantes que en algún momento se han llegado a pensar que han sido marcadores, como una disminución del sueño delta o profundo N3, particularmente en el primer periodo del sueño no MOR. Además, una disminución de la latencia del sueño MOR, que quiere decir que el sueño MOR se presenta antes de lo esperado, que serían los 90 minutos en un ciclo de sueño normal, y un aumento de la densidad del sueño MOR. Esto quiere decir que los tiempos pasan más tiempo en esta fase de sueño. A pesar de corrección de un episodio depresivo mayor, es decir, que lleguen a la remisión los pacientes, se ha visto en algunos estudios cómo los pacientes siguen teniendo afectaciones de forma objetiva en el sueño, y los parámetros más frecuentemente encontrados es que siguen teniendo una disminución del sueño delta y siguen teniendo una afectación de la latencia del sueño MOR. Como ya todo el mundo sabe y todo el mundo conoce y todo el mundo ha leído, en el DSM-5 pues hablamos de 9 criterios básicos para conceptualizar lo que es el insomnio. Y en el número 4 pues hablábamos de las afectaciones del sueño. Si el insomnio solo fuera concebido como un síntoma de la depresión, estaríamos pensando, por sentido lógico, que entonces el insomnio se corregiría si nosotros le damos un antidepresivo o psicoterapia al paciente y entonces esto remite. Pero ahorita vamos a ver cómo en algunos estudios esto no siempre pasa. En esta gráfica aquí encontramos las alteraciones de sueño comórbidas con trastornos afectivos. Vemos que menos de 1 de cada 10 pacientes que presentan trastornos del afecto, en este caso depresión mayor, no van a tener problemas de sueño. Eso quiere decir que lo más prevalente va a ser la presencia de insomnio, hasta en un 60% si es depresión mayor sola o se acompaña de distimia. Menos prevalente, ya nos encontramos en una combinación de las dos modalidades, insomnio y hipersomnia, y de forma menos frecuente es encontrar hipersomnia asociada a los trastornos del afecto. En el modelo de Spielman, desde 1987, se pensaba que había tres factores etiológicos del insomnio: los factores predisponentes, los precipitantes y los perpetuadores. En este momento de la historia, únicamente el insomnio era concebido como posterior a la presentación de una alteración psiquiátrica. En este caso, se presenta la depresión y seguida de la depresión es que se esperaría que se afectara el sueño, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es que podríamos hablar de que el insomnio es una entidad separada o distinta al cuadro depresivo mayor? Hay dos puntos importantes. El primero es que los síntomas de insomnio muestran independencia en su inicio o variación durante el tiempo de otros síntomas o de otros trastornos del sueño, otros trastornos médicos, o en este caso lo que nos interesa son los psiquiátricos, depresión. Y los síntomas de insomnio persisten a pesar de un tratamiento adecuado del trastorno a tratar. En estas gráficas, O'Hayon y Thomas Roth en el 2013 publicaron un artículo en el cual tomaron una muestra bastante importante
14.915 pacientes de 4 países de Europa, el Reino Unido, Alemania, Italia y Portugal, y se vio que lo más frecuente es que el momento en que el insomnio se encuentra en la depresión es antes de un episodio depresivo mayor, lo que significa que si yo tengo insomnio, tengo un riesgo bastante importante, como si fuera esto algún predictor de un episodio depresivo, y es más importante cuando ya he tenido un episodio depresivo previo, o sea, las recaídas son más frecuentes cuando hay insomnio. De forma menos frecuente, pero pues no es nada despreciable, el insomnio también se puede presentar de forma comórbida o se puede presentar, como decía Spielberg, como una afectación posterior a la depresión. En esta diapositiva vemos que el insomnio puede persistir a pesar de recibir antidepresivos. O sea, puede ser un síntoma residual de la depresión. En el primero es de Nuremberg en 1999, 44 pacientes de los cuales tenían un episodio depresivo mayor que remitían del episodio con el tratamiento de fluoxetina continuaron con insomnio. En este otro de Carney en el 2007, 53% de los pacientes con un episodio depresivo mayor que remitieron en la modalidad de terapia cognitivo-conductual o antidepresivos continuaron presentando insomnio. Y en este último estudio de Trivedi en el 2008, 30 a 50% de los pacientes que recibieron antidepresivos permanecieron presentando síntomas residuales, de los cuales el insomnio figuró como uno de ellos. En el estudio de Carney que habíamos hablado ahorita, del 2007, me llamó la atención estos datos y se los quiero explicar. A algunos pacientes se les dio terapia cognitivo-conductual y a otro grupo se les dio antidepresivos. De forma inicial, vemos como desde lo más bajito, 43% tenían insomnio y lo más frecuente y lo más como alto era hasta 90% de ellos. A pesar de dar tanto terapia cognitivo-conductual, un porcentaje que no es cero sigue teniendo insomnio, desde el 15% en pacientes con terapia cognitivo-conductual hasta problemas de sueño 50%. Y en los pacientes que recibieron antidepresivos, 20% era lo más poquito, por decirlo así, y lo más como grave era 53%. Lo que quiere decir, lo que nos estaría enfocando es que el insomnio ya no puede ser concebido únicamente como un síntoma de la depresión. Ahora, el insomnio no solo es un síntoma o es un estado comórbido, es un síntoma residual de la depresión, sino que el insomnio también lo podemos provocar nosotros al dar antidepresivos durante el tratamiento de una depresión. En este metaanálisis se llevó a cabo con 276 ensayos y se vio que los únicos medicamentos que tenían factores protectores contra el insomnio eran agomelatina, mirtazapina y milnacipran, ya que el odds ratio estaba por debajo de 1. Pero el resto de los medicamentos que estamos acostumbrados para tratar un episodio depresivo mayor, como fluoxetina, sertralina, duloxetina para abordar los casos que se asocian a dolor, pues tienen un odds ratio por arriba de 1, lo que quiere decir que tienen mayores posibilidades de generar insomnio comparado con placebo. En este otro metaanálisis vemos cómo el insomnio sí puede ser un predictor de un episodio depresivo mayor, desde algo tan bajo como 1.53 de odds ratio hasta 6.86. El modelo de efectos fijos nos habla que en un promedio, una persona que tiene insomnio tiene 2 veces más posibilidades de desarrollar un episodio depresivo mayor que aquellos que no cuentan con este trastorno. Bueno, ya vimos cómo el insomnio y la depresión tienden a ser importantes el uno al otro y pueden generar esta bidireccionalidad. Entonces, pues nos interesa saber cómo es que piensa un paciente con depresión y cómo piensa un paciente cuando tiene insomnio. Beck, en 1983, en la terapia cognitiva de la depresión, nos habla que los pacientes deprimidos tienen ciertas distorsiones del proceso de pensamiento. Las más frecuentes son 6. Entre ellos, la inferencia arbitraria, lo que quiere decir es que yo tengo una conclusión sin una evidencia
suficiente para ello. La abstracción selectiva es que yo me fijo en un detalle y no me fijo como en el contexto completo de una situación. La generalización excesiva habla de que yo hago una regla a partir de un evento. Maximización y minimización habla de la magnitud y la intensidad con la que yo veo una situación. Personalización es darme yo crédito por algo que no tiene nada que ver conmigo. Y el pensamiento absolutista, pensar en términos de blanco, negro, todo, nada, culpable, inocente. Los procesos de pensamiento en el insomnio, algunos pueden ser similares, pero no siempre. Lo más común es ver que los pacientes con insomnio tengan preocupaciones. Las preocupaciones van a generar creencias irracionales como de las consecuencias que un individuo pueda tener. La atención selectiva y el monitoreo de lo que nos habla es que un individuo cuando tiene insomnio está en la cama, está constantemente rumiando sobre los eventos que están fuera de él. Por ejemplo, está escuchando el sonido del tráfico, de los carros pasar, del reloj, pero no atiende los estímulos internos. La percepción distorsionada del sueño, esto quiere decir que los pacientes llegan a sobreestimar el tiempo que les toma quedarse dormidos y subestimar el tiempo real que durmieron. Tienen también creencias falsas de sueño, es decir, ellos llegan a pensar que necesitan 8 horas de sueño ininterrumpido para poder tener una buena calidad y que no afecte su funcionalidad diurna. Esta última, de conducta de seguridad, no es tanto un proceso de pensamiento, es más bien un proceso conductual asociado o vinculado a las percepciones distorsionadas de sueño. Entonces los pacientes pueden pensar que si yo hago ejercicio en la noche, esto va a hacer que yo me canse y me vaya a quedar dormido, pero no siempre pasa así, porque es un efecto, más bien genera un efecto activante, o el alcohol que dicen, bueno, yo me tomo una copita de alcohol y listo, con esto me voy a quedar dormido, pero el efecto del alcohol tiene un efecto bifásico en el cual puede llegar a que el paciente se quede dormido de forma rápida, pero alerta de forma temprana durante el sueño. Carney en el 2007 quiso hacer este estudio en donde se estratificaron 5 grupos de pacientes. Los buenos durmientes, los pacientes con insomnio puro, los pacientes con depresión mayor que sí tenían quejas de sueño pero no era lo más importante, los pacientes con fibromialgia y los pacientes que sí tenían la comorbilidad clara entre insomnio y depresión mayor. Se les aplicó la escala de creencias disfuncionales y actitudes del sueño en la variante abreviada de 16 ítems. Se contesta en una escala de tipo Likert de 0 a 10 y entre más lleguemos al 10 nos habla de que hay más creencias disfuncionales y actitudes del sueño. En lo que ellos encontraron es que comparado con los pacientes que solo tienen insomnio o solo tienen depresión mayor, los pacientes que tienen esta comorbilidad van a tener más alertamiento mental previo a dormir, van a tener más creencias maladaptativas y actitudes sobre el sueño, van a esforzarse más por conseguir dormir y van a tener una peor higiene de sueño. Pues si ya vimos que hay cogniciones que puedan estar relacionadas entre los pacientes con insomnio y pacientes con depresión, pues habría que ver cuáles serían los objetivos de un abordaje psicoterapéutico. El primero de ellos sería identificar las conductas maladaptativas y cogniciones que perpetúan el insomnio crónico. Después, habría que trabajar con estas distorsiones cognitivas y reestructurar las cogniciones a pensamientos y actitudes más compatibles con el sueño. Habría que extinguir la asociación entre los esfuerzos para dormir y el alertamiento incrementado al minimizar el tiempo en cama y promover la asociación entre cama con relajamiento y sueño. Habría que establecer un horario regular de sueño-vigilia, higiene de sueño y un ambiente propicio para el buen dormir. Y finalmente, se pueden emplear otras técnicas cognitivo-conductuales para disminuir el alertamiento psicofisiológico de la ansiedad del dormir. De los enfoques cognitivos conductuales para insomnio y depresión, pues hay muchos, pero yo voy a hablar de los que tienen como mayor evidencia científica. En el insomnio se ha demostrado que la terapia de control de estímulos, la terapia de restricción de tiempo en cama y la reestructuración cognitiva son los que mayor evidencia clínica tienen. Estos otros que voy a mencionar sí se pueden usar y de hecho es muy importante utilizarlos, pero no se pueden usar de forma aislada porque no se ha visto en los estudios que no tienen suficiente evidencia, que es la psicoeducación del sueño, la higiene del sueño y el entrenamiento de relajación.
En la depresión está la activación conductual y la reestructuración cognitiva. Y ahora hay algo nuevo que todavía no tiene tanta evidencia de sus resultados, pero pues es lo que se está estudiando hoy en día. Para el insomnio y la depresión está la terapia cognitivo-conductual de ritmos sociales, que ahorita vamos a hablar de qué es esto. La terapia de control de estímulos es el primer abordaje conductual que se utiliza para tratar el insomnio. Lo que se trata es quitar la vinculación que tienen los pensamientos distorsionados, como este condicionamiento que se tiene con cama, habitación. Entonces, lo que necesitamos es eliminar comportamientos incompatibles como el sueño, como platicar, preocuparse, comer, chatear o lo que sea. Solamente se les pide a los pacientes que vayan a la cama cuando tienen sueño o cuando vayan a tener relaciones sexuales. Si solo van a la cama cuando están aburridos, pues esto genera que se queden despiertos más tiempo. La restricción de tiempo en cama es el segundo componente conductual para el abordaje del insomnio. Lo que va a hacer es que va a inducir una deuda de sueño de leve a moderada al inicio del tratamiento, aumentando el impulso de sueño. ¿Cómo se consigue? Se le pide a los pacientes que llenen unos diarios de sueño, mínimo una semana, pero lo preferible es que los llenen durante 2 semanas. Y entonces vamos a ver cuándo es lo más común que el paciente se vaya a dormir y cuándo es que normalmente se despierta, no tanto que se salga de la cama. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ajustar el tiempo en cama al tiempo total de sueño. En este ejemplo vemos que el paciente se duerme a las 11 de la noche y se despierta a las 5, pero se sale de la cama hasta las 6 de la mañana. Entonces, lo que queremos hacer es que se salga de la cama a las 5 de la mañana y conforme vayan pasando las semanas, si esto no ha aumentado la deuda de sueño, tenemos que quitarle media hora al reloj sin pasarnos de 5 horas. La reestructuración cognitiva es el tercer componente que nos habla de la teoría cognitiva, y esto es abordar los pensamientos distorsionados y modificarlos como pensamientos más adaptativos, y también nos apoyamos de la terapia conductual, como ya vimos, del control de estímulos y la restricción de tiempo en cama, y podemos apoyarnos, ¿por qué no?, de terapia de relajación, pero no de forma aislada. Las técnicas de relajación conocidas son la relajación muscular progresiva, en donde se les va enseñando a los pacientes a que se va a ir relajando cuando se vayan a ir tensando ciertos grupos musculares y después se relajen. La imaginería guiada consiste en llevar pensamientos a que lleguen a un escenario tranquilo. El entrenamiento autógeno es el entrenamiento de relajación somática, que consiste en incorporar sensaciones de calor y pesadez, y el biofeedback es un sistema de retroalimentación que permite al sujeto monitorear sobre los estados emocionales y fisiológicos. Para hablar de higiene de sueño, hay 2 procesos importantes que tenemos que comentar: el proceso de impulso homeostático del sueño, o proceso S, y el proceso C, que es el proceso circadiano. El proceso de impulso de sueño lo que va a permitir es que va a regular la cantidad de sueño que un sujeto pueda tener, y el proceso circadiano el momento en el que un sueño se vaya a dormir. Cuando hay una higiene de sueño no adecuada, entonces uno de estos 2 factores se va a ver alterado y puede repercutir sobre el sueño. Si hay un impulso, las cosas que se ha visto que disminuyen el impulso de sueño son las siestas, pasar mucho tiempo en cama, tener actividades insuficientes. Lo que afecta el proceso circadiano es haberse expuesto a poca luz durante el día, tener horarios irregulares de sueño, dormir en la mañana los fines de semana como estrategia de compensación. Y las cosas que van a hacer que haya más nivel de alertamiento o vigilia es estar preocupado durante el día, ya sea por las cosas del trabajo, por las mismas repercusiones del sueño, exponerse a cafeína o estimulantes, nicotina o alcohol en la tarde, exponerse a ejercicio en la tarde, tener una cena abundante, exponerse a estímulos auditivos, llegar a casa sin tener un tiempo suficiente para relajarse, mirar televisión o hacer cualquier actividad en cama, tener mascotas en cama, ya que ellos tienen un ciclo distinto de sueño y pues pueden fragmentar el nuestro, y mirar el reloj de forma constante. De las técnicas cognitivo-conductuales que tienen mayor evidencia para la depresión es la reestructuración cognitiva, ya no me voy a detener aquí porque ya lo hablé en el insomnio, y la activación conductual, que lo que se trata es que el paciente se vaya saliendo poco a poco de la cama. Primero se le pide que se salga de la cama,
que dé una vuelta, después que se dé toda una vuelta por la casa, después que se salga de la casa y haga alguna otra actividad. Y la terapia cognitiva conductual de ritmos sociales es una terapia que incorpora 3 teorías. La teoría de ritmos sociales de alteraciones afectivas, en la cual nos habla que hay un evento estresante que llega a interrumpir nuestros ritmos sociales o la rutina diaria de un individuo. Esto puede fragmentar el sueño y generar que haya desestabilización del mismo. También en la teoría de la activación conductual y la cognitiva. Son 12 sesiones en las cuales las primeras 7 sesiones se basan básicamente en tratar de quitar el episodio depresivo mayor y ya después nos enfocamos en abordar la parte terapéutica para el insomnio para que ninguna de las dos quede suelta. Del tratamiento farmacológico aprobado por la FDA para el tratamiento del insomnio son los moduladores agonistas de los receptores de benzodiazepinas como el esopiclón, el zolpidem y el saleplón. Y de las benzodiazepinas vemos como no está el clonazepam aprobado. Está la estazolam, el temazepam, el triazolam y el flurazepam. Y de los agonistas del receptor de melatonina, el único es rameltión. También hay otros tratamientos no aprobados por la FDA, pero que muchas veces se utilizan por su efecto secundario, que es generar somnolencia excesiva. Vemos cómo se pueden dar dosis bajas de algunos antidepresivos como trazodona, mirtazapina, hay otros de venta libre como los antihistamínicos, pero siempre es importante tomar en cuenta el patrón de sueño del paciente, la meta del tratamiento, que haya tenido una respuesta previa, si es que ya se había expuesto a dicho fármaco, los efectos secundarios que pueda tener el fármaco que le vamos a indicar al paciente, la preferencia, porque si el paciente no lo acepta, pues no va a servir de nada. El costo, si el paciente lo puede pagar, que haya disponibilidad de otras alternativas, la comorbilidad y pues de no exponer al paciente a una polifarmacia. Siempre que tomemos en cuenta un tratamiento para el abordaje del insomnio, hay que dar un antidepresivo además como base. Y si solamente estamos hablando de uno de estos medicamentos antidepresivos, pues tenemos que llevarlo a dosis terapéuticas para la depresión y no para el insomnio, porque para el insomnio son dosis más bajas. Finalmente, antes de concluir, yo quisiera que viéramos cómo el efecto placebo también tiene un efecto tanto en los tratamientos psicoterapéuticos como farmacológicos. Hay 3 metaanálisis. En este primero, que hablan del efecto placebo, se hizo con 5 estudios en los que participaron 213 participantes y se les dio placebo por 2 semanas. Estos mencionaron de forma subjetiva que la latencia de sueño llegaba a disminuir 13 minutos y el tiempo total de sueño llegaba a aumentar 13 minutos, pero esto es solo de forma objetiva. De forma objetiva, con la polisomnografía, se vio que esto no era algo significativo. Sí disminuía 2.5 minutos, pero sin ser algo importante. Este otro metaanálisis de Belanger y colaboradores es un estudio más grande, con 34 estudios, con más participantes, 1.392, y se estratificaron 3 grupos de placebo, 23 con placebo farmacológico, 4 placebo psicológico, 7 listas de espera. Y se vio que únicamente los pacientes con placebo farmacológico tenían evidencia tanto subjetiva como objetiva. Disminuía la latencia de sueño subjetiva 19.55 minutos, pero objetiva también, aunque menos, 7.5 minutos. El tiempo total de sueño que los pacientes reportaban pues de forma subjetiva era de 31 minutos y de forma objetiva también aumentaba 18.27 minutos. Y el alertamiento después del inicio de sueño de forma subjetiva disminuía 21.4 minutos, pero no se encontraban datos importantes o significativos que repercutieran en algunos datos del sueño en grupos placebo psicológicos o de lista de espera. Y este último estudio es un metaanálisis con 32 estudios, con una muestra más grande de 3.969 participantes, y se vio con la G de Hedges una pequeña a moderada respuesta con el placebo, con una disminución del insomnio en todos los parámetros de forma subjetiva y en todos los parámetros a nivel objetivo. Y ellos le atribuyeron que el 63.56% de la respuesta a fármaco se consigue en los grupos placebo.
pero pues todo el resto de los pacientes que no, o sea, el resto del 63.56%, pues no se consigue con el efecto placebo, lo cual quiere decir que sí tenemos que tratar el insomnio de forma separada a la depresión. Concluyendo, el insomnio ya no puede ser concebido únicamente como un síntoma de un episodio depresivo mayor, ya que hay evidencia suficiente que nos habla que el insomnio es tanto un predictor, un estado comórbido, un síntoma residual de la depresión y también es un efecto que nosotros podemos ejercer al dar antidepresivos como tratamiento para la depresión mayor. Hay una relación claramente demostrada entre la bidireccionalidad entre que el insomnio puede generar depresión y la depresión puede generar insomnio. Y es importante tratar ambos padecimientos por la evidencia que existe que cuando se remite un episodio depresivo mayor no se corrija el insomnio. Gracias.